La Escritura anuncia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Movimiento Judá presenta Frecuencia Judá, un espacio para conversar sobre alabanza y adoración. Quédate en sintonía de Frecuencia Judá, la voz del adorador. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestra serie Adorando al Dios Verdadero. Te saluda tu amigo Stanley Laínez, esperando que tu vida esté siendo edificada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro episodio anterior expusimos las bases bíblicas para definir nuestro propósito de ser, concluyendo que hemos sido creados para llevar gloria a Dios. Ahora procuraremos definir lo que es la adoración y de manera particular presentar rasgos generales del modelo bíblico de la adoración como el hilo conductor para vivir una vida que glorifique al Señor. Reflexionemos pues sobre el tema adoración. No son las canciones lentas del tiempo de alabanza, en la voz de Mario Llanos. Debemos comenzar diciendo que nosotros, los seres humanos, no inventamos la adoración. Y si queremos estudiar, entender y vivir una vida de adoración, es necesario comprender que el punto de partida es la mente y el corazón de Dios, y que adorar tiene que ver totalmente con su gloria. Es importante destacar que en la Biblia aparecen distintas referencias respecto de lo que es adoración, y en todas esas referencias, la persona de quien se deriva y a quien es dirigida es Dios, su gloria, su obra y su carácter. Tomemos como referencia inicial las palabras de Pablo en Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todo cuanto ha sido creado, incluidos nosotros, somos para Él, para llevarle gloria. Y esa es la base sobre la cual se establecen los estatutos para una vida de adoración. Dios se revela como digno de toda gloria. Y de una u otra manera, todos somos expuestos a la majestuosidad de Dios, particularmente quienes hemos nacido de nuevo. El factor diferencial yace en cómo respondemos ante tal magnificencia. Porque si hemos de ser sinceros, a la hora de intentar definir qué es la adoración y cómo vivir una vida que responda a esa gloria revelada, probablemente estaremos ante la difícil situación de no saber qué responder con exactitud. Aún así, en el desarrollo de esta reflexión, intentaremos dar luz al tema. Generalmente, se comete el error de limitar la adoración al tiempo de la alabanza que tiene lugar en la iglesia cada vez que nos congregamos. De hecho, acostumbramos a dividir el tiempo de alabanza entre aquellas canciones que son de júbilo y aquellas que llamamos de adoración. Desde ya, debemos dejar claro esto. Adoración no son las canciones lentas del tiempo de alabanza. Otra percepción no del todo exacta es una frase constante entre los líderes de alabanza. Al iniciar su participación en el culto, se dice: hemos venido a este lugar para adorar a Dios. Como si antes de llegar a la iglesia no nos encontrábamos adorando. Aunque no podemos señalar una total falsedad en la frase ni en la intención misma, sí debemos decir que transmite cierta imprecisión sobre el alcance de la adoración. Entonces, ¿qué debemos entender por adoración? Definida de manera conceptual, adoración es la respuesta que el ser humano da a la persona de Dios y sus maravillas. Dicho de otra forma, es la respuesta consciente y reverente, con la cual damos honor, alabanza y gloria a la majestad de Dios. También podemos citar otras definiciones que los estudiosos nos brindan. Por ejemplo, David Peterson dice: adoración es una orientación de mi vida hacia Dios. El pastor Sugel Michelén apunta: adoración es encontrar nuestro gozo y plena satisfacción en Dios
y responder dándole gloria y honor. Por otra parte, Roger Peralta nos advierte: la adoración está más relacionada a un sacrificio personal que a una experiencia emocional. Por tanto, la adoración no puede minimizarse a un tiempo musical del domingo en la iglesia. Si tomamos como base estas definiciones, notamos que la adoración no está limitada al tiempo cuando nos encontramos en la iglesia, sino que trasciende a todas las esferas de nuestra vida, como la familia, el trabajo, el estudio y aún nuestros tiempos de descanso. En otras palabras, nuestro enfoque debiera ser adorar en todo momento, vivir en la presencia de Dios adorando continuamente con la totalidad de nuestro ser. Por otra parte, podemos enfatizar lo suficiente que la importancia de la adoración tiene para Dios. La Escritura nos presenta un claro panorama de la gran relevancia que el Señor pone sobre este tema. En la historia temprana del pueblo de Israel, al instruir a Moisés para la construcción del tabernáculo, Dios abunda en detalles que se debían cumplir y que estaban íntimamente relacionados con la adoración que su pueblo llevaría a cabo para Él. Usted habrá notado que estas instrucciones ocupan bastantes capítulos de nuestra Biblia. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, se traza un precedente que destaca el tema de la adoración. Los magos del Oriente buscaban al niño con un solo propósito. Ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. La Biblia nos muestra cómo el apóstol Juan es llevado en el espíritu por un momento a presenciar la adoración celestial que se le rinde a nuestro Dios de día y de noche. En Apocalipsis 4:8 leemos: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sin duda, la adoración es un tema al que debemos prestar mucha atención. Y tal vez nos ayude recordar algunas palabras del Antiguo Testamento que están relacionadas a este asunto. Entre ellas podemos mencionar Barak, que significa arrodillarse, bendecir a Dios como un acto de adoración. Esta palabra la leemos en el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Toda, que significa extender la mano en adoración. En Salmo 50:14 leemos: sacrifica alabanzas. La palabra aquí es toda. Yadá, adorar con manos extendidas, como se indica en 2 Crónicas 20:21. En Génesis 22:5 encontramos la primera referencia a la adoración, cuando Abraham expresa: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, implicando el sacrificio que ofrecería en el altar a su hijo Isaac. En el Nuevo Testamento la palabra más empleada en referencia a la adoración es proskuneo. El término proskuneo se compone de pros, que significa hacia, y kuneo, que significa besar. Es decir, besar a alguien en señal de profunda reverencia. Entre los orientales, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies, el borde del vestido o el suelo, y este es el significado básico que transmite proskuneo en todos los versículos donde aparece en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, utiliza el término proskuneo al abordar el tema de la correcta adoración. Aunque en esta porción proskuneo transmite mucho más, es el reconocimiento directo de la grandeza de Dios expresado en alabanza y exaltación, pública o privada, que se le ofrenda en razón de su naturaleza divina, sus atributos y sus obras. Teniendo este marco teórico y al haber comprendido qué es la adoración, para avanzar en nuestro tema,
debemos atender un asunto de especial relevancia. ¿Hay una manera bíblica de adorar? ¿Cómo quiere Dios que le glorifiquemos? Para responder a estas preguntas debemos de considerar lo siguiente. Primero, tenemos que decir que adorar es primordialmente una actitud del corazón, en el sentido que no tiene que ver tanto con formas externas, sino con la voluntad de rendir nuestras vidas en obediencia ante la majestad de Dios. No se trata solo de música o de liturgia, se trata de la vida misma. Por ejemplo, cuando Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, no solamente vio su ofrenda, sino la vida de quien la presentaba. Recordemos también las palabras del salmista cuando afirma: en los íntegros es hermosa la alabanza. Este salmo es una invitación a vivir vidas congruentes, vidas que reflejen las palabras que cantamos. El segundo aspecto es que Dios busca adoradores. Esto nos incluye a todos los cristianos. No importa el ministerio que desarrollemos. Adorar no es exclusivo de cantantes y músicos. Sin embargo, al buscar adoradores, Dios no se conforma ni se agrada con cualquier tipo de adoración. De hecho, esto responde a las preguntas que hemos planteado. Es decir, ¿existe una manera correcta de adorar? Bíblicamente, la respuesta es categórica. Sí hay un tipo de adoración que el Padre busca, adoración en espíritu y en verdad. Es muy importante comprender a qué se refería Jesús al decirle estas palabras a la mujer samaritana. De lo contrario, estaríamos en riesgo de ofrecer una adoración inadecuada y, por lo tanto, de desagradar a Dios. Este aspecto es tan relevante que más adelante desarrollaremos un capítulo completo para ampliarlo. Iniciamos esta reflexión citando al apóstol Pablo. Concluyamos también con una de sus amonestaciones, que hallamos en 2 de Corintios capítulo 5. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Algo que hemos de entender es que adorar es más que una experiencia emocional, es una actitud del corazón que se manifiesta en sacrificio personal, consagrando todo mi ser a quien le pertenece, viviendo en integridad, de tal manera que todos mis actos glorifiquen al Señor, y entendiendo que el paso por esta vida terrenal, para nosotros los cristianos, ha de convertirse en la antesala de lo que haremos por toda la eternidad: adorar a nuestro Señor Jesucristo, rindiéndole honor, gloria y alabanza. Agradecemos a Dios por haber compartido con ustedes una vez más un tema de especial relevancia, ya que hoy hemos aprendido que la adoración tiene implicaciones profundas en nuestra vida práctica y que va más allá de lo que cantamos como congregación. Esto da paso a que comencemos a comprender cómo debemos adorar a Dios y podamos llevar a cabo una adoración en espíritu y en verdad. En nuestro próximo episodio reflexionaremos sobre por qué Dios nos pide que le adoremos y cómo los hijos de Dios somos impactados al corresponder en adoración. Así que te invitamos a que nos acompañes la próxima semana por medio de nuestras plataformas de YouTube y de Spotify. Recuerda que si este material ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Gracias por sintonizar Frecuencia Judá, la voz del adorador. Escucha un nuevo episodio cada lunes. Frecuencia Judá es una producción de Movimiento Judá, proclamando que Jesús es el único digno de alabanza y adoración. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Movimiento Judá.